Ya. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar nuevamente en este lugar con el fin de estudiar su palabra. Vamos a seguir estudiando. Nuestro tema de estudio es el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1, versos... Hoy nos toca el verso 16. Ya. Bien, en su hojita, igual van a ver en su hojita, ahí tienen el capítulo 1, versos 16. Vamos a leer. A ver, ayúdame con la lectura del fin. 16. ¿Sí? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya, gracias. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así dice el texto, ¿no es cierto? Ya. Ahora bien, dice ahí que tenía 7 estrellas. ¿Sí? Cristo, sabemos definitivamente que Cristo controla y sostiene a los ángeles. Porque ustedes han de ver en el capítulo 2, ya más adelante, habla de, escribe al ángel. Dice así, ya en el 2 dice también escribe al ángel. Y así sucesivamente, ¿no? Pero la frase ángel, la palabra ángel en el libro de Apocalipsis, se puede sobreentender su significado como enviado o mensajero. Enviado o mensajero. Ese es el significado de la palabra ángel. Enviado o mensajero. Ahora bien, entonces, aquí Cristo nos da a entender claramente que Cristo es el quien controla y sostiene a los ángeles, o sea, los mensajeros. Para ello podemos leer el capítulo 1.20 de Apocalipsis, más adelantito. A ver, lea usted, hermano, por favor, hermano Claudio. Versos 20. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya, gracias. Es decir, el misterio, dice, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, se nombra aquí, se refiere al número 7 como número perfecto, completo, ya dijimos antes. Ya. Bueno, aquí dice que son los ángeles, ¿no? Son los ángeles. Las 7 estrellas son los 7, a ver, son los ángeles de las 7 iglesias. Ya. Es decir, volvemos a recordar que la palabra ángeles significa mensajeros o enviado. O enviado, sí, o sea, enviado. Un mensajero o un enviado. Así. Ahora bien, el capítulo 2.1. El 2.1, voy a leerlo yo, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ya. O sea, estos textos los tomamos como referencia para ver de quién se trata o qué se trata, porque ahí decía en el verso 16 que tenía en su diestra 7 estrellas, ya, y las 7 estrellas, como dice el texto, verso 16, nos da clara la idea que Cristo es el que controla y sostiene a los ángeles, los mensajeros, porque ya vimos ahí en el capítulo 1.20 y en el capítulo 2.1, de sus iglesias, o sea, los ángeles de sus iglesias. Ahora dice luego en versos 16, dice de su boca, decía el texto, salía una espada aguda de 2 filos.
Pero vamos a mirar para ello también, vamos a leer el capítulo 2, 12 y el verso 16. El capítulo 2 de Apocalipsis, 12 y el verso 16. A ver, ayúdenme por favor, hermano Noé. Dice, escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya, gracias. Y el 16, ángel, El 16. por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya, entonces, en la visión que vio Juan, él veía, ¿no? Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, o sea, en pleno mediodía, diríamos. Así un ejemplo, ¿no? Y aquí esto también tenemos que darnos cuenta, bueno, vamos a leer otros textos también, está el 19:15 y hasta el 21 dice, o sea, el 19:15 y el 21, no hasta el 21, sino el 19:15 y el 21. Sí. Apocalipsis. 19:15, versículo 26. A ver, 21. 19:15 y el versículo 21 también, Pero aparte, 15 y el 21. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa al lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el 21. Ya, y el 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ya, gracias, ¿no? Ahora bien, entonces, ya hemos leído esta parte y dice el verso 16 nos decía que de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A ver, El 16 no o sea, el 15, el 16 no leyó, No. el 21 era, no, yo estoy leyendo el 15 y el 21. 16, por eso yo estoy leyendo el 16, ya leyó ella el 21, no sé. sí leyó. 21, sí. Entonces yo vuelvo a leer el 16. 15. Ya. 9, 15, 21. No, ¿O no? No, 19, 15. 19:15. 15, 21. Está la coma. Ya, el 19. Cuando está la capítulo, comita, Cuando cuando el está una 15, ay, comita, el 21. cuando está por ejemplo así dice, cuando está, Sí, ustedes sí, se me encuentran, equivoco. por ejemplo así está 19 Sí, sí, y aquí sí, está sí, 2 sí. puntos, dice 19 versos, dice 2 puntos versos, no está la palabra versos, pero se lee Ah, sí, sí. versos 15. Cuando hay un guión ahí. Sí, Ya. Sí, igual. Y cuando encontramos una coma dice y Significa 10 y 21. O sea, solo dos textos. Y 21. Solo, pero cuando encontramos 19 así, 19 y dice 19, capítulo 19, versos, 2 puntos, es versos, dice 15, así. Y aquí encontramos un guión, dice seguido. hasta el No 21. basta. Dice hasta el 21. Eso es. Ya, entonces, bien, decía de su boca una espada de 2 filos. Leímos los 2 textos que leímos con sus respectivos versos. Aquí se simboliza la prontitud del Señor para hacer guerra con sus enemigos. Es decir, ¿quién es? Cristo, pues. Ya. Él aquí está simbolizando la prontitud del Señor para hacer guerra con sus enemigos. Y vamos a comparar Isaías 11:4. 11:4. Isaías, vamos a volver al Antiguo Testamento y vamos a leer en Isaías, la profecía de Isaías 11:4. Ya, lee Gloria. Ya voy a buscar aquí el nombre para buscar. 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres. No, a ver. Sino que juzgará con justicia a los pobres y al
Arguirá. Y él arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y irá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ya, gracias. Es decir, con su palabra, o sea, la palabra es, ¿no? Recordemos que la espada es la palabra, es, o vamos a decir el evangelio, si se quiere decir en ese sentido, la palabra de Dios mismo, ¿no? Porque no vemos a un monstruo, sino que estamos viendo aquí el caso de Cristo, que aquí está simbolizando la prontitud con la que espera el Señor, la prontitud del Señor para hacer guerra contra sus enemigos, como Isaías lo estamos viendo aquí. Y ahora vamos a leer 2 Tesalonicenses 2:8. 2 Tesalonicenses capítulo 2, 8. Dos, 8. Dice lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, ya, gracias hermano. Entonces sigue diciendo que la manifestación del Señor es la prontitud, o sea, llevar a cabo con prontitud la opción de hacer guerra contra sus enemigos. Prontitud, o sea, vencer al enemigo, como acabamos de ver aquí. Entonces tenía en su diestra, dice ahí el verso 16 de Apocalipsis 1:16, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que era la palabra misma con la que juzgaba. ¿Ya? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora vamos a ver otros textos más, porque ahí está en Hebreos también, en Hebreos 4:12. O sea, un texto más. Hebreos 4:12. Ahí nos damos cuenta que era la palabra de Dios. O sea, la espada de 2 filos. Ya, a ver, lea usted, hermano, por favor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya, gracias. Entonces ahí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es llena de poder. El Evangelio mismo es lleno de poder, ¿no? Porque es el poder de Dios, es con la que logra salvar a las almas, a los individuos, a los seres humanos. Por medio del Evangelio podemos ser salvos, porque el Evangelio tiene poder de Dios, o sea, es la palabra de Dios. Entonces aquí la espada que se menciona en el libro de Apocalipsis es la palabra de Dios. Aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces tiene poder, es la palabra de Dios, la palabra todopoderosa de Dios. Ya. Era Cristo entonces. Tenía a su diestra 7 estrellas. Ya. Cristo, quien controla a los ángeles, estaba ahí. Eso es lo que estaba viendo en la visión Juan. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, bien fina, ¿no? Bien filosa, diríamos, ¿eh? Así dice. Aguda de 2 filos. O sea que era penetrante, tajante, cortante, si se quiere decir. La palabra de Dios. Y que hablaba con prontitud, y que se refería con prontitud el Señor para hacer guerra contra sus enemigos. Ahí hasta ahí vimos el texto, ¿no? La palabra de Dios. Y su fuerza, dice. Ahí dice, no termina todavía el verso 16, y dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, ¿a qué horas resplandece con más fuerza el sol? Por ejemplo, al mediodía. Entonces, aquí se presenta la característica
Primero entender con qué fuerza resplandece el sol, que es al mediodía casi nadie soporta el sol, ¿no es cierto? Muy fuerte, ya muy bien. Eso como una de las características de lo que nosotros podemos notar en nuestro diario vivir. Y dice, su rostro, su fuerza. Es decir, compárese, vamos a ver otros textos, esta expresión con las palabras de lo que dice aquí, de fuerza. Vamos a ver en los textos del libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26 es. 26, sí, Hechos 26, 13. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ya. Entonces ahí nos damos cuenta que en el capítulo 26, 13 es. 26:13. 26, 13. Hechos 26, 13. Les decía, ahí nos damos cuenta el capítulo 26, versos 13. Cuando al mediodía, dice, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esto está contando Pablo en la conversión de él, ¿sí? Es el relato de Pablo. Así se presentó, dice, una luz, porque él ahí en el verso 12 dice, ocupando en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Para qué iba él? Bueno, ya es un asunto secundario al tema, pero es importante, él iba para perseguir a los cristianos. Ya, pero de pronto se presentó Cristo en el camino, ¿no? Para darle luz del alma espiritualmente, ¿no? Entonces, bien, Cristo es la fuente de toda luz. Ya, eso debemos entender nosotros, que Cristo es la fuente de toda luz. Ya. Y mayormente la luz, Cristo es la luz para darle al alma fuerza, vigor, ¿no es cierto? Para ayudarle, para darle vida, lo que es vida, porque también esto nos dice. Y en Mateo 7, 17, 2. Estamos comparando aquí lo que dice Apocalipsis 16. Mateo 17, 2 dice así. 17, 2. 17, 2. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí habla de la transfiguración de Jesús, ¿no es cierto? El verso 17, el capítulo 17, versos 2. Ya. Pero ¿quién era? Cristo mismo era, ¿sí? La transfiguración era dice ahí el verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Entonces, ¿quién era este que se aparecía aquí, que Juan estaba, en la visión que estaba teniendo Juan? ¿Quién estaba viendo a Cristo? Cristo mismo. Por eso estamos comparando estos textos, para identificar que Cristo es la fuente de toda luz, porque su gloria es brillante. ¿Ah? Es brillante. Así se transfiguró Jesús, ¿se vieron? Así también Jesús se mostró en el camino cuando iba Pablo a perseguir a los cristianos, y pues se convirtió Pablo, ¿no? Así fue, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Cristo, que es vida, la palabra de Cristo también es luz, el mismo Cristo es luz. Él es el que tiene la fuerza, con fuerza, la palabra de Él tiene vigor, tiene fuerza para restablecer, digamos, no para cambiar a los individuos, para cambiar a las personas, ya, en ese sentido. Ahora veamos Juan 1, 4 al 9. Juan 1, 4 al 9. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio,
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya, gracias. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta claramente quién era la luz, quién el resplandor, como nos dice en el versos 16 de Apocalipsis, ¿no? Como el resplandor de la fuerza, el sol del mediodía, con fuerza resplandecía. Entonces, ¿pero quién era? Cristo. ¿Ya? Aquí mismo dice en el versos 4 de Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pudieron opacarla, ¿no? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan no era la luz, ¿sí? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Para preparar el camino Ya. al Señor. Entonces, ¿quién era la luz? Era Cristo. Lo mismo que se refleja y lo que nos dice en el verso 16, era que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, era Cristo. Es decir, Juan en la visión lo vio a Cristo. ¿Sí? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ya, para dar luz también a los hombres que estaban en tinieblas por el pecado. Entonces Cristo es el que da luz a los hombres por medio del Evangelio. Ya. Entonces, ¿quién era lo que estaba viendo Juan? A Cristo. Está claro ahí entonces. Ahora pasamos al versos 17. Dice ahí, voy a leerlo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Verso 17. ¿Ya? Dice que cuando le vio Juan, está dando testimonio de la visión que tenía. ¿Ya? Y que cuando le vio dice que cayó como muerto. Y él puso, ¿quién él? ¿Cuál él puso? Cristo puso sobre él, dice sobre mí, dice, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, Cristo. Dice, cuando le vi caí a sus pies como muerto. Los versículos 13 al 16, versos 13 al 16, describen al Cristo glorioso. Ustedes han de ver en el versos 13 hasta el 16 que acabamos de ver. Ya es el último verso de la parte de ver a Cristo glorioso. Ya, por eso, si ustedes pueden leer, van a ver también el versos 13 que ya leímos antes. Y hasta el versos 16 se describe al Cristo glorioso. Está dando esta revelación. ¿Quién es el que está dando esta revelación a Juan? Cristo. Cristo es el que está dando esta revelación. Ya. Cayó Juan como muerto delante de su presencia. O sea, la presencia de Cristo. Ya. Ya, pero comparemos otra vez y vamos a ver Hechos 26:14. Ya lo leímos también antes, pero vamos a recordar otra vez. Vamos a leerlo. No leímos todavía, pero el 26 leímos un texto, un versículo leímos. Ya vamos a leer entonces Hechos, capítulo 26:14. 26:14. Sí. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso. 26:14 dijo. 26:14. Había 26:14 ahí. Sí, 26:14. habiendo caído, dice. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Ya, gracias. Es así como se manifestó Cristo.
Cristo se manifestó a Pablo en este caso, porque Él es la luz, ¿ya? Su resplandor, su fuerza de resplandeciente, porque Cristo Él es el mismo Cristo, el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos decir? Que da vida al alma. Ya, eso lo podemos decir, porque así también dice el texto. Ya, entonces, Juan, no, yo no creo que estaba asustado Juan, pero sí la misma luz que vio y al ver esa fuerza de luz cayó, como en el caso de Pablo, cayó también a tierra. Pero sí se mostró que a quien estaba persiguiendo era al Cristo. Cristo mismo. ¿Sí? Y que no podía, y dar a entender que no podía perseguirlo, porque Él era el Dios Todopoderoso. No podía estar en contra de Dios. Y Juan cuando ve esta visión, él dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, él estaba viendo el mismo resplandor del Dios divino, ¿ya? Entonces eso es lo que está viendo él, y eso es lo que está manifestando, lo que escribió también, para reflejar y para dar a entender que era el Dios Todopoderoso quien le daba todas estas palabras para que las ponga por manifiesto. Ya. Ahora vamos a leer otro texto en Daniel. Daniel 8, versos 18 y versos 27. Capítulo 8. Sí, el capítulo 8 de Daniel. Versos 18 y 27. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Ya, gracias. Y luego el 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalescí, atendí los negocios del rey. Él estaba a causa de la visión y no la entendía. Claro, aquí se usa ya, gracias. Aquí se usa la palabra espantado. Pero dice que estaba espantado, dice el texto, a causa de la visión y no la entendía. O sea, no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, era el mismo Dios el que estaba manifestándose a él, o sea, ¿quién? A Daniel, para entender que no estaba solo, ¿sí? Él no estaba solo porque era la visión de Daniel. Entonces, bueno, así como estamos viendo aquí en estos textos también en el Antiguo Testamento, es decir, hay otro texto más que podemos leerlo, pero el mundo no estaba bajo el control de ningún gobierno humano. O sea, nosotros tenemos que entender que estamos bajo el control de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ahora también igual, nosotros tampoco no estamos bajo el control de un gobierno humano. O sea, estamos bajo el control de Dios, del Dios divino, porque Dios es el que quita y el que pone gobiernos. Eso también hay que entender. Sin embargo, parece que quizá poco haríamos nosotros al preocuparnos y al decir que den el voto por fulano de tal. Poco haríamos. ¿Por qué? Porque esa es cuestión de Dios. Dios es el que pone y quita. Y antiguamente vamos a ver que Dios usó a los gobiernos paganos para también llevar a, ¿cómo le digo?, para castigar a su pueblo por la desobediencia, ¿sí? Pero aquí estamos viendo que, vamos a leer el otro texto, Ezequiel 1:28. El mundo no estaba bajo el control de Domiciano de aquel tiempo, sino de Jesucristo. Porque todos los cristianos debemos entender que estamos bajo el control de Dios.
Ya. Porque ¿qué tal sería si es que el individuo dijera yo estoy bajo el control del gobierno? Claro, ante la vida terrenal, ante pagar impuestos está bajo el control. Pero ¿qué tal sería? Y todo lo que haría en contra de la voluntad de Dios ese gobierno, entonces todo tendría que llevar a cabo el cristiano. Hay muchas cosas. Como yo les decía la semana pasada, bajo la injusticia, ningún cristiano debe someterse a la injusticia. ¿Sí? Todo lo que es agradable, justo, debiéramos estar de acuerdo, pero bajo injusticias no. ¿No? Hay cosas injustas que se llevan a cabo y que como cristianos no debiéramos estar de acuerdo bajo cosas injustas de diferentes autoridades que sean o cualquier autoridad que sea. Ya, sino que estamos bajo el dominio del Dios Todopoderoso. Hoy mismo los gobiernos humanos están bajo el gobierno de Cristo. ¿Sí? No es que estamos bajo el gobierno humano para decir, bueno, ahora sí es el hombre es el que gobierna sobre la tierra. Claro, definitivamente, como les aclaraba, hay gobiernos terrenales. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿quién puso esos gobiernos? Dios. Dios los ha puesto sus gobiernos. ¿Por medio de quién? Del pueblo, de los pueblos. Ya. Ya, ahora bien, vamos a ver, no yéndonos lejos del texto, vamos a leer el texto, verso 17. Estamos en el verso 17, ahora vamos a ver Ezequiel 1:28. Ezequiel 1:28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ya. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ya, gracias, hermano. O sea, Ezequiel ve la gloria de Dios, porque de eso se trata. Por eso les decía, el mundo no está bajo el control en ese tiempo, hablando en el primer siglo, no estaba bajo el control de un gobierno humano. Estaba bajo el control del Dios divino, es decir, bajo el control de Jesucristo. Cuán grande consolación para la iglesia perseguida entonces de aquel tiempo. Y también cuán grande consolación también para la iglesia en el día de hoy. Porque nosotros no estamos bajo el control de un gobierno terrenal, estamos bajo el control de un gobierno que es divino, de Dios. Y que Él está al cuidado de los cristianos, de los que obedecimos la palabra de Dios. ¿Ya? Y que Él es el que protege, porque cuando los cristianos, les vuelvo a decir, que cuando los cristianos pudieron entender sobre la gloria de Dios, la protección del Dios divino, de Jesucristo, la iglesia pudo entender esto, ellos llegaron a confortarse sus almas, sus vidas, saber que no estaban solos y que estaban siendo protegidos por el Dios divino. Ya. Entonces, eso para todos los cristianos. Ya. Y ahí decía el mismo verso 17, yo soy el primero y el último. Esto indicaba la deidad, las cualidades de ser Dios, de ser la naturaleza eterna. Indica lo mismo que el alfa y la omega. El primero y el último, lo mismo que el alfa y la omega. Lo que es el mismo Dios, ¿no? Lo que dice de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿ya? Que dice de Cristo Jesús. O sea, tenemos aquí también. Porque bajo el control de Cristo están todos los pueblos, todo el mundo. Porque Él está reinando ahora. ¿Sí? Él está reinando. Por eso les decía, casi poco puede hacer el individuo si queremos que gane tal. No, pues, es la voluntad de Dios, en definitiva.
¿Sí? Después de todo hay el querer en el individuo, en el ser humano, pero es por la voluntad de Dios que se ponen gobiernos y se quitan también en este punto. Pero lo que estamos ahora, entender bien, porque el texto nos dice, bajo el gobierno de quién estaban en ese tiempo los cristianos, bajo el gobierno de Cristo. Hoy también la iglesia, bajo el gobierno de quién estamos, bajo el gobierno de Cristo, porque estamos viviendo el reino milenial. ¿Sí? No es que esperamos un reinar de Cristo de 1000 años como esperan los testigos. No, Cristo ya está reinando ahora. Miremos en Isaías 41:4. A ver, lee del fin. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ya, gracias. Entonces, la seguridad de Israel en el Antiguo Testamento estaba en Cristo, o sea, estaba en el Dios divino, ¿sí? En el Dios todopoderoso. Quizá es una de las cosas que menos ha pensado, y hasta el mismo cristiano también ahora, que bajo la seguridad de Cristo y bajo la protección de Él nos encontramos, ¿no? Entonces, también el libro de Apocalipsis, en todos estos pasajes, cuando se refleja la gloria de Dios, para entender, hasta el verso del 13 al 16, para entender que el cristiano no está solo, como ya les dije antes, no está solo, no estamos solos, ¿ya? Y Dios protege a los suyos mientras permanecimos obedientes. Y ahora vamos a ver también Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8. A ver, lea usted, hermano, por favor. Apocalipsis 2:8 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, Cristo vive. Sí, el que venció la muerte. Y el 22:13 del mismo libro de Apocalipsis. 22:13. 22:13. Sí. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ya. Lo que nos decía, el primero y el último, el alfa y la omega, se refiere a lo mismo. Claro, aquí Ya. es lo mismo. No se refiere a otra cosa. Es decir, a Cristo mismo. El alfa y la omega. Y ahora vamos a ver el versos 18. Dice ahí, voy a leerlo, y dice el verso 18, el 1:18. Y el que vivo, bueno, aquí yo estoy leyendo en la hoja, pero dice el que vive, sí, el que vivo, dice. El que vive es. El que vive, sí, el que vive, dice. Pero ahí en la hojita tienen ustedes, dice, el que vivo y estuvo muerto. 1:18. Ya, 1:18. En la hoja, en el capítulo 1, versos 18 es. Dice, Ya, dice ahí, vamos a ver. Sí, así mismo dice. Y el que vivo, Sí. porque viene del verso 17, dice, cuando vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, ahí suena bien, o sea, va bien. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está ahí, versos 18. Es decir, otra vez, Cristo se identifica con Dios el Padre, porque Deuteronomio 32:40 también nos refiere. ¿Ya? Podemos leer el Deuteronomio 32:40.
32:40. A ver, lea, hermano Noé, por favor. Dice así: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Ya, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Es decir, Cristo es el que vive para siempre. ¿Ya? Bueno, es una fiel identificación que Cristo y Dios, o sea, Cristo el Padre, eso es caracterizado por la vida, porque el Dios Todopoderoso es caracterizado por la vida. Él es el que da vida, así nos decía en Juan, acuérdense. Y aquí dice en Juan 14:6, también nos dice lo mismo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya, gracias, hermano. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, el texto, cuando dice, y el que vivo y estuve muerto, la fiel identidad de Cristo que no había quedado muerto, pues, y que era a un Dios vivo al que le estaban adorando los primeros cristianos y las iglesias de Cristo también el día de hoy, porque no se trata de otra cosa. La muerte no pudo dejarle ahí, ¿no? Sino que se levantó con poder de Dios, se levantó de los muertos, ¿no? No pudo detenerle la muerte a Cristo. Ya, eso es importante. Y los primeros cristianos también pudieron entender esta parte, entender que no creían en un Dios o en un Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado, vivo. Y que estaba vivo y que estaba reinando. ¿Ya? Porque ¿qué esperanza hay ya en un muerto? Hablando, por ejemplo, de nuestros muertos familiares que ya partieron. Esperanza tenemos ya murieron, pues. ¿Ya? Pero aquí se está hablando de un Cristo resucitado, que vivía, vivo, y en los cuales no había sido en vano confiar en Él. Ahí nos recuerdan también los discípulos que iban camino de Emaús, que decían, en vano ha sido confiar en este Mesías, en este Jesús. Ya murió y ahora sí ya no hay esperanza. Pero de pronto se les apareció Cristo y les mostró la otra cara de la moneda, lo que decimos, y que no era así como ellos pensaban, que Cristo vivía. Y para los cristianos en el tiempo de la persecución, el primer siglo, fue de gran aliento saber que Cristo estaba vivo y que estaba ayudándoles en todo momento de angustia. ¿Ya? Entonces, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso traía gran consolación para los cristianos, que entendieron el mensaje que les entregaba Juan de parte de Jesucristo. Ya, ahora bien, primera de Juan 1:2. ¿Qué dice el texto? A ver quién le tocaba leer, Gloria. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada. ¿Pero es el texto? No, sí. Está bien. 1-2 está leyendo desde el 1. Sí, está bien. Porque el 1 y 2 dice que ya, pues. Sí, está bien. 1 y 2 no. Sí, está bien, 1 y 2. Versículo 2. El 2 yo estaba leyendo del 1. No, sí está bien, el capítulo 1, pero el verso es 2.
Porque la vida fue manifestada y hemos visto el crucificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ya, gracias. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿no? ¿Cómo la vieron los primeros cristianos? Bueno, creyéndola también en primer lugar. Nosotros no necesariamente hemos visto la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo con nuestros propios ojos, pero la hemos creído. Es como haberla visto. Ya por la fe, el individuo se apropia de la salvación que es en Cristo Jesús. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces, igual los primeros cristianos, ellos se dieron cuenta también que la muerte no pudo detenerle a Cristo, que resucitó entre los muertos. Y Hechos en el capítulo 2, 24. Hechos capítulo 2, versos 24. Dice Hechos 2, 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí está. La palabra eficaz, la palabra de luz, la palabra de vida. Y aquí nos manifiesta a un Cristo vencedor de la muerte, que venció la muerte. Para recordarnos también a cada uno de los cristianos que con Cristo podemos vencer la muerte. ¿Sí? La muerte no pudo detenerle a Cristo. Aquí, claro, tiene, ¿qué diríamos? Tiene señorío completo sobre la muerte, Cristo. Y el mismo cristiano, al obedecer al Evangelio, tiene señorío completo sobre la muerte. Esto implica consolación para la iglesia perseguida. ¿Cómo no iba a encontrar consolación la iglesia en ese sentido? Sabiendo que tenía un Cristo resucitado, Cristo vencedor de la muerte, y que ellos, aunque tengan que morir en persecución, ya iban a ser resucitados por Cristo, venciendo la muerte. Esto es gran aliento, era gran aliento para los cristianos de ese tiempo y del tiempo de hoy también. Ahí decía el versos mismo 18, dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Llaves simbolizan autoridad o poder, porque no son llaves físicas, ¿no es cierto? Pero hablando físicamente, ¿quién tiene poder sobre su casa? El que tiene las llaves. Si alguien le quita las llaves, pues se va a apoderar de lo que está en su casa. Pero quien tiene las llaves es el dueño, ¿cierto? Está claro aquí para entender. Ahora, símbolo de autoridad y de poder. Tiene las llaves. Él es el que tiene poder para mandar a la muerte o al Hades. ¿Ya? O vencer a la muerte y vencer al Hades. O echarlo al Hades. En otras palabras. Símbolo de poder y de autoridad. Por eso dice el texto, verso 18, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Símbolo de autoridad y de poder. Y él vence y tiene autoridad sobre la muerte y el Hades. El Hades quiere decir el lugar invisible. Ya hemos visto antes, yo recuerdo haber hablado también sobre esto. Es un lugar invisible, nosotros no lo podemos ver. Ya. Pero ese lugar es la morada de las almas entre la muerte y la resurrección. ¿Sí? Es el lugar donde están las almas. ¿Sí? En el momento que deja el cuerpo físico, en el momento, digamos, que muere el cuerpo físico, o sea, sale el alma y va al Hades. ¿Ya? Entonces eso es. Cristo, habiendo sido muerto y después resucitado, tiene poder sobre la muerte. Ahí dicen el 20, 13 y 14. Apocalipsis 20, 13 y 14. Dice, y el mar entregó los muertos que vi en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos
frutos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya. Y dice el 14, ¿qué dice el 14? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya. Entonces, ¿quién tenía poder para echar al lago de fuego, a la muerte y al Hades? Cristo. ¿Ya? Cristo el vencedor de la muerte. ¿Ya? Pudiendo echar al lago de fuego, al Hades y a la muerte. ¿Ya? Finalmente esto ocurrirá cuando Él entregue el poder al Padre, entregue su reino al Padre y pues definitivamente se someta a Cristo. Ahora bien, ¿qué más decía ahí? Cristo en la segunda venida reunirá las almas y sus cuerpos por medio de la resurrección. Él tiene las llaves, o sea, el poder que ya dijimos, llaves poder, autoridad. Para esto, Juan 11, 25. Miremoslo en Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está, ¿no es cierto? Gracias, hermano. Ahí está, ¿no es cierto? Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Dice claro, ¿no es cierto? Y esto traía también gran consolación para los cristianos de aquel entonces, del primer siglo, para la iglesia en general y para hoy, para nosotros también. No puede decir el cristiano, en vano yo he perseverado en la doctrina de Cristo unos 10 años, 20 años. Sigue lo mismo que cuando yo recién creí en el Evangelio. No va a decir eso porque en realidad se ha convencido de la realidad del Evangelio. Estas son palabras verdaderas de Dios. No es fábulas, no es cuentos. Sí, es la palabra verdadera de Dios. Dios tiene reservado un lugar para cada uno. ¿Ya? Con tal que le obedezcamos fielmente. Porque esta es la clave de todo, es obedecerle a Cristo. ¿Ya? Eso es. Ahora bien, la muerte siempre es seguida del Hades. Recuerden ustedes aquí en el texto, Juan 11, 25, que leímos. La muerte es la separación del cuerpo y de su espíritu. Y luego el Hades reclama el espíritu mientras que el cuerpo va al sepulcro. ¿Por qué? Porque ahí es el lugar, el Hades es el lugar de las almas, sin cuerpo. La palabra Hades se encuentra en Mateo 16, 18. Podemos leerlo. Para que podamos entender qué era el Hades. Para eso es. A ver, Mateo 16, 18. ¿Qué dice ahí? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Ya. Dice en la versión que yo tengo, dice, no prevalecerán contra ella. Lo mismo. 16, 18. Ya. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces el texto? Pero vamos a leer el otro texto, está en Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién es el que vio a Lázaro? ¿El alma de quién? Del rico. Ya, muy bien. Hechos 2, 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya. Apocalipsis 20, 13 y 14.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya, gracias. Entonces, ¿qué nos damos cuenta ahí? ¿Qué vimos ahí en el texto? Recordemos que no tiene que ser confundido el Hades con el infierno. No es el Hades el infierno. Eso debe entenderse. El Hades es el lugar de las almas sin cuerpo. ¿Sí? En donde están a la espera del gran día del juicio final. Pero luego tomarán esas almas un cuerpo incorruptible, según lo que dice 1 Corintios 15. Ya cuando seremos juzgados todos, según lo que hayamos hecho, si ya estuviéramos muertos cuando hayamos estado en la tierra. Es decir, tanto vivos y muertos serán juzgados en el gran día del juicio. Pero el Hades no es el infierno, eso también tienen que tomar en cuenta y distinguir esta parte importantísima. El Hades es el lugar de las almas sin cuerpo. El infierno es el lugar de tormento eterno. Es otra cosa. Para mucha gente, puede ser que también muchos cristianos no tengan la idea clara de que haya el infierno. Por ejemplo, yo estaba conversando hace un rato con un angelito. Él me decía, bueno, aquí mismo pagamos, dice, las cosas que hacemos. Y pues, él tiene la esperanza de que cuando muera, pues Dios le va a dar un lugar seguro. Ya, entonces que lo que él puede sufrir ahora, que lo que él puede pasar ahora, si bien está que padezca un poco, pero de todas maneras Dios le va a tomar en cuenta. Ya. Entonces eso piensa el individuo, mucha gente también piensa así, muchísima gente. Y hasta mucha gente no cree que hay el infierno. Ya. Porque así me daba a entender también. Porque mucha gente no cree que hay el infierno. Cree que aquí mismo dicen algunos. Dice, sí, aquí mismo dice que es el infierno y que aquí mismo purgamos todo y que aquí mismo sufrimos y que aquí mismo nos pasa todo. Bueno. Aquí mismo. Y entonces que de aquí morimos y que va supuestamente al cielo. Pero la Biblia describe claramente, los primeros cristianos no entendieron así. Los primeros cristianos entendieron que el Hades no era el infierno y que el Hades era el lugar donde van las almas sin cuerpo. En el momento que muere solo el espíritu, la persona, el alma va a ese lugar. Ya, eso entendieron. Y que también entendieron que había el infierno. También entendieron que había que estar permanentemente en obediencia al Evangelio para estar en el cielo con Cristo. Y que Cristo les daba la fuerza, el valor, con Él para estar allá. Porque Él es la vida, Él es la luz. ¿Sí? Así lo describía en Juan. Entonces lo entendieron. ¿Era consuelo para los cristianos? Claro que sí. También es consuelo para nosotros en el día de hoy. Hasta ahí, versos 18. Y no sé si pasamos al versos 19. ¿Sí? Un poquito, ya. Ahí dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ya. Miremos el versos 11. Es decir, el capítulo 1, versos 11. ¿Qué nos decía el versos 11 de Apocalipsis 1:11? El 1:11. 1:11. Sí. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya, gracias. Entonces, esto también era importante, era de suma importancia.
que se le mandó a Juan en la visión que estaba viendo, que Dios, el Señor Jesucristo le estaba revelando, que todas las cosas que él escribiera definitivamente sea leída en todas las iglesias de Cristo, no únicamente a las 7 iglesias, sino en todas las iglesias de Cristo, de todo el mundo, ¿no? Por eso ahí decía, escribe, las cosas que has visto hasta ese momento, las que son el estado de la iglesia y las condiciones actuales, ¿ya? Y las de, o sea, las que han de venir, las cosas que se seguirían aconteciendo, según declaratoria o declararía esta revelación, o sea, según lo que le declaraba el Espíritu Santo, o sea, el Señor Jesucristo a Juan, porque el Señor Jesucristo le estaba revelando a Juan estos grandes acontecimientos, que tenía gran esperanza y consolación para todos los cristianos. Eso. Entonces, el verso 19 se le manda, está concordancia, tiene concordancia con el verso 11, para recordar que todo lo que se le mandó a que escribiera estas cosas, o sea, la palabra de Dios, o sea, del libro de Apocalipsis, y de todo lo que Dios les había mandado a que se escribieran de los libros que encontramos hoy compuesta la Biblia, sean leídas en todas las iglesias de Cristo, para que lleven a la memoria a todos los cristianos, ¿no? Para que sean obedecidos, porque el Evangelio únicamente puede ser obedecido cuando se lee. Si yo no leo el Evangelio, ¿cómo puede ser obedecido? Hay razón para que yo no haya creído en el Evangelio al principio, y seguramente que a cada uno de ustedes. Si usted no escuchaba el Evangelio, ¿cómo podía haberlo creído, haberlo obedecido? Solamente cuando escuchó el Evangelio de la verdad de Cristo, entonces usted pudo tener fe en ese Evangelio, o sea, dar credibilidad al Evangelio, y luego hacer lo que Cristo le mandaba hacer para ser salvo. Si no se leía y si nadie nos explicaba, entonces ¿quién podía? ¿Cómo podíamos haberlo creído? Ya. Entonces hay razones por las que le manda el Señor a Juan, después de revelarle estas cosas de él, del Evangelio, que sean leídas a todas las iglesias de Cristo. Una, para que tengan esperanza en el Cristo resucitado, que habiendo muerto ha vencido la muerte, y que no se había quedado ahí muerto, ¿no? Sino que había resucitado. Gran consolación para los cristianos. Ya, ahí vamos a quedar. Solo hemos avanzado hasta el verso 19. Luego tendríamos el verso 20. El misterio de las 7 iglesias que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El misterio, dice, algo en la mente de Dios. Ya, entonces eso lo veremos en la próxima, porque también ahí ya tenemos que traer vuelta material del capítulo 2. Ya. Bien, gracias entonces, hasta ahí. Hasta la próxima.